La convocatoria de hoy tenía tres ejes, o tres efemérides, que fueron un poco la excusa que tomamos para organizar estos encuentros. Como bien mencionaron, son el Día de la Soberanía, el Día de la Actividad Universitaria y el Día del Pensamiento Nacional, en homenaje al natalicio de Arturo Jauretche. Tomando alguna cosa de Francisca, me deja en pie justo que ese cuadro de rosas. Yo quisiera hablar un poquito sobre el Día de la Soberanía Nacional, ¿no? Los pormenores de la vuelta de Hurriado, y pensar también en una escala un poquito más ampliada al río Paraná y a la cuestión de la soberanía. Quizás como una excusa o no, para vincular la cuestión gremial. Hay un dato ahí un poco incierto, pero encima estoy rodeado de historiadores y eso es un problema, pero podríamos decir que en 1868 ocurrió la primera huelga en Argentina, una huelga casualmente de trabajadores de astilleros correntinos, de un astillero correntino, que se negaron a reparar las barcas que por el río Paraná iban a participar de la guerra contra el Paraguay. Y luego podemos tomar desde esa huelga, la huelga del año 2020, de diciembre de 2020, la huelga de aceiteros y portuarios, una huelga impresionante. La traigo a colación porque en un principio queríamos invitar para esta jornada a Jofra, los aceiteros. Hoy hay una imagen impresionante de 100 barcos varados en el río Paraná sin poder cargar, digamos, la mercadería a raíz de esta articulación de la huelga de aceiteros y portuarios, ¿no? Que de alguna manera ponían en primer plano uno de los significados que arrastra el río Paraná, que es ser una de las principales rutas comerciales del mundo, no de Argentina, no del Mercosur, sino del mundo. Y esa importancia del río Paraná me parece que pone en relieve, o nos tendría que hacer poner en relieve el significado de la gesta de la vuelta de Hurriado, ¿no? ¿Qué significó esa gesta defensiva sobre el río Paraná? Y también preguntarnos cómo se defiende la soberanía del río Paraná, cómo se defendió en ese momento, cómo se conservó la soberanía del río Paraná. Y claramente hay que pensarlo en términos no de un capítulo de la historia nacional, sino un capítulo de la historia internacional. Así lo veían los diplomáticos de Francia e Inglaterra, ¿no? Pensaban al río Paraná en consonancia con lo que en el siglo XIX estaban haciendo en Argelia, ¿no? Francia colonizando Argelia, Inglaterra, la India y China. Curiosamente, en la misma época, en paralelo, que va a suceder los episodios de Hurriado y el primer bloqueo del 38, Inglaterra y también Francia van a entrar por los ríos de China, ¿no? Va a suceder lo que se conoce como la guerra del opio y van a pasar las cadenas, ¿no? chinas y van a ocupar, digamos, ¿no? China iba a comenzar lo que en su propia historia ellos denominan como el siglo de la humillación, ¿no? Un siglo en el cual China fue una colonia británica e incluso va a perder, ¿no? la isla de Hong Kong. Y si uno lee los documentos de los diplomáticos británicos y franceses, están pensando en esa colonización del mundial y así están pensando en el río Paraná. El control, digamos, del río Paraná tiene que ver con otra cuestión. En términos geopolíticos se conoce como la Cuenca del Plata, ¿no? La Cuenca del Plata es un gran sistema de relaciones que
implica, digamos, en términos geográficos, la desembocadura del Río de la Plata en el Océano Atlántico, hasta, ¿no?, el corazón, digamos, del río Paraná, es decir, hasta Brasil, ¿no? Puerto Cáceres, que es casualmente donde empieza lo que hoy denominamos, o nos hacen decir, la hidrovía, ¿no? Es decir, geográficamente todo ese sistema hídrico es una de las principales sistemas hídricos del mundo, que conecta, ¿no?, Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia, que alimenta las tierras, fertiliza las tierras de toda esta región, que alimenta las represas de toda esta región. Las represas son nacionales, Paraguay, Brasil. Es una de las zonas estratégicas más importantes del mundo, digamos. El acuífero guaraní también está en este territorio, que siempre fue entrevisto, ¿no?, como un escenario de disputa. Uno podría empezar esa historia en las invasiones inglesas, ¿no?, por controlar el acceso a los puertos, pero también en la historia colonial previa, varios de los conflictos entre España y Portugal tienen que ver con la disputa de la Cuenca del Plata, que tiene distintos puntos estratégicos, ¿no? Los puertos de Buenos Aires, el puerto de Montevideo, la isla Martín García, y de ahí para arriba hasta el Paraguay. Bueno, en estos documentos, decía, además de los diplomáticos británicos y franceses, el plan era clarísimo, ¿no?, controlar la puerta de la Cuenca del Plata para llegar hasta el Paraguay, ¿no? Y si uno analiza la historia del siglo XIX, se concreta ese plan, ¿no? Es decir, incluso disputas que parecieran ajenas a esto tienen que ver con eso. Por ejemplo, la batalla de Caseros en 1852. O sea, la batalla de Caseros, que no sucede en el río Paraná, en gran medida se lleva a cabo por la disputa de lo que se decía en ese momento como la libre navegación de los ríos, ¿no? Ese es en los primeros tratados de Urquiza, digamos, está puesto eso sobre la mesa, ¿no? La libre navegación de los ríos como uno de los objetivos de desarmar a la Confederación. Y después, dentro de ese marco, me interesaba rescatar 3 o 4 puntos de la estrategia que lleva a cabo Rosas, el rosismo, para defender el río Paraná, para defender la Vuelta Obligado, que además sabemos fue una derrota, ¿no? Festejamos el Día de la Soberanía, una derrota porque finalmente la flota mercante y la marina militar, eso también es un dato significativo, ¿no? El libre comercio va escoltado por lo militar, es el libre comercio mundial, logra romper las cadenas y pasar efectivamente hasta Paraguay. Cuando vuelven esas tropas, cuando vuelve la flota, son derrotadas en Punta Quebracho, que esa es la verdadera victoria, si se quiere, militar sobre la escuadra anglo-francesa. Hace poco, creo que leí en una nota de Benco Giardinelli, que la cruz que estaba en Punta Quebracho, rememorando esa batalla, fue sacada de su lugar, ¿no? Porque ahora ahí hay un puerto de una multinacional, no sé si es Cargill, Glencore, una de esas, y sacaron la cruz de Punta Quebracho y la tuvieron que trasladar a otro lado. Menciono esto también por la actualidad, digamos, de la pérdida de soberanía del río Paraná, que está manejada por las multinacionales que tienen sus propios puertos, en los cuales el Estado argentino tiene casi nula intervención, ¿no? Ahí es donde suceden los episodios de contrabando, la no declaración, digamos, del tráfico de granos, la concesión, digamos, del dragado de la hidrovía a la empresa belga, etc. El narcotráfico, digamos, ¿no? Ese es un territorio de libre navegación, ¿no? Los ingleses y los franceses. Pero bueno, entonces menciono 3 o 4 puntos de la estrategia o la táctica de defensa del río Paraná. En primera medida, el frente militar, ¿no?, a cargo de Mansilla, que tenía el artilugio de las cadenas, lo que más nos queda, digamos, ¿no?, en la
memoria, la idea de cortar el río. El involucramiento de civiles, ¿no? Muchas de las barcazas que acompañaron la gesta eran civiles, ¿no? Y participan también intentando frenar a la marina francesa. Y después la táctica de baterías desmontables, ¿no? que permitían un desplazamiento en el ataque a la flota anglo-francesa. Al mismo tiempo que tomar Montevideo era otro punto de la estrategia militar. ¿No? Montevideo siempre fue el eje de disputa de la Cuenca del Plata. Al día de hoy tenemos el mismo problema, ¿no? Para comerciar a nivel internacional, las embarcaciones argentinas tienen que ir al puerto de Montevideo. O sea, hasta el día de hoy están esos ecos, ¿no? Del siglo XIX y salimos por Montevideo, ¿no? Ahí está toda la disputa por el tema del canal de Magdalena, que quizás hayan escuchado en los medios, para que, ¿no? las exportaciones argentinas pueden salir del puerto. El segundo punto de la estrategia era el rigor y el terror en Buenos Aires, es decir, la mazorca. Era, ¿no? Poner a raya a lo que consideraban los auxiliares internos, ¿no? De los franceses y los británicos. Lo que Rosas se proponía era crear un frente interno sin fisuras, ¿no? Y ahí operaba la mazorca en Buenos Aires. Un tercer eje fundamental de la defensa del Paraná fue la faceta internacional, ¿sí? La faceta diplomática. Rosas tenía un cuadro diplomático muy importante, ¿no? de algunos federales de la época anterior, uno de ellos, Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, que estaba en Londres, y Zarratea en París, Guido en Brasil, Alvear en Estados Unidos, y habían convertido sus embajadas en centros de actividad sumamente importantes, desde donde también se libraba la batalla. Tenían injerencia en la prensa de esos lugares, en los parlamentos, y usaban todo tipo de medios, ¿no? Para intervenir en eso, por ejemplo, comprando, ¿no? Parlamentarios para que hablaran en favor de los derechos de la navegación interior del Paraná en sus países, particularmente en Inglaterra y en Francia. Un cuarto eje de la defensa del Paraná era el frente cultural o intelectual. Un elemento que está, un objeto incluido en esta estrategia fue la publicación de un periódico llamado El Archivo Americano, que dirigía Pedro de Ángeles, que era, ¿no? el intelectual del rosismo, el intelectual orgánico del rosismo. Era un diario que se publicaba en 4 idiomas, en donde también, ¿no? Salían artículos vinculados al derecho de gentes, al derecho soberano sobre el río Paraná, pero también donde se combatía culturalmente, sobre todo con la generación del 37, en términos estéticos y en términos políticos y en términos de su francofilia, digamos, ¿no? su alucinación por la cultura francesa. Bueno, Pedro de Ángeles también llevaba la batalla cultural como parte de la defensa del Paraná en esta publicación periódica. Y por supuesto que toda esta estrategia no podía sino fracasar si no suscitaba, ¿no? la generación de una voluntad nacional y popular en el conjunto de la población. Todo esto generaba un clima de consenso frente a esa gesta que por ejemplo, involucró en los episodios de la batalla a muchas mujeres, ¿no? Que participaban sobre todo en la retaguardia, asistiendo a los heridos, ¿no? Una de ellas fue Petrona Simonino. De nuevo menciono las embarcaciones civiles que participaron, y también el ataque y la reticencia de muchas poblaciones que no le daban provisiones a la flota anglo-francesa cuando iba pasando, ¿no? de San Pedro hasta el Paraguay. Bueno, finalmente decía la batalla que termina, digamos, de consolidar esta gesta fue la batalla de Quebracho, que fue en 1846, y diplomáticamente en 1850, cuando ambas potencias reconocen la soberanía del río Paraná.
Esa era un poco lo que quería traer. Tenía una cita un poco larga de Jauretche, en Ejército y Política, también analiza la Cuenca del Plata y analiza cómo también en Inglaterra pensaba el control de la Cuenca del Plata en conjunto, en pinzas, con la ocupación de las Islas Malvinas en 1833, ¿no? Controlando así ya el mar y los ríos. Salteo esa cita un poco extensa, pero la quería traer también para homenajear a Jauretche